¿Alguna vez te has preguntado si de verdad no estás enfermo, sino jodidamente vacío por dentro? No deprimido, sino agotado de fingir. Viktor Frankl fue psiquiatra, pero nunca trató al alma con pastillas. No necesitó un laboratorio para entender que mucho del sufrimiento humano no es biológico, sino existencial. Que la verdadera herida de esta era no siempre se llama depresión, sino falta de sentido. Mientras el mundo convierte la tristeza en enfermedad y receta silencio en forma de cápsulas, Frankl eligió otro camino: escuchar el alma que grita detrás del síntoma. Porque no todo lo que duele está roto, y lo que se calla demasiado enferma. La salud mental no es solo equilibrio químico, también es conexión con algo que te haga levantarte con propósito. En una sociedad que llama locura a cualquier crisis interior, sentir con profundidad se ha vuelto revolucionario. Y tú, que ya no sabes si lo tuyo es tristeza o simplemente cansancio de fingir, podrías estar más cuerdo que todos los que sonríen sin alma. El cuerpo no inventa dolores. Cada síntoma tiene una raíz y muchas veces no está donde los exámenes clínicos buscan. Lo que llamamos ansiedad, fatiga crónica, insomnio o malestares vagos es, con frecuencia, una forma de gritar del alma que ya nadie quiere escuchar. Viktor Frankl lo entendió en el lugar más oscuro posible, un campo de concentración. Ahí donde el cuerpo sufría sin tregua, descubrió que el verdadero límite del ser humano no estaba en lo físico, sino en el abandono del sentido. El agotamiento del espíritu no se queda en el alma, también erosiona el cuerpo, desde adentro. Tú puedes tener todos los análisis en orden y seguir sintiéndote muerto por dentro. Puedes dormir 8 horas y despertar como si hubieras cargado una vida entera. Puedes reír, trabajar, sonreír en reuniones y sin embargo llevar en el pecho un peso que no se va con descanso ni con afecto superficial. No es lo externo lo que determina tu estado, sino aquello interno que lleva demasiado tiempo desatendido. Lo que el mundo llama agotamiento, muchas veces es un alma que se ha ido quedando sin motivos, y ese vacío, aunque lo niegues, termina filtrándose en cada célula. La medicina moderna ha perfeccionado la técnica, pero ha olvidado el alma. Los manuales diagnósticos multiplican etiquetas, pero no exploran lo esencial. ¿Para qué estás vivo? ¿Qué has perdido de ti? ¿Cuándo empezaste a desconectarte de lo que te hacía sentir real? Frankl no trataba pacientes como máquinas averiadas. Miraba más profundo. Veía a personas que habían dejado de creer que su vida tenía un significado. Y desde ahí comenzaba todo. El colapso físico, la desconexión emocional, el cansancio inexplicable, la sensación de estar vivo por inercia. Hay personas que sienten que algo dentro de ellas está roto, pero no logran explicarlo. Se culpan por su tristeza, se esfuerzan en aparentar estabilidad y mientras más lo intentan, más enfermos se sienten. El cuerpo no los traiciona, solo está expresando lo que han enterrado, lo que nunca se dijo, lo que no se permitió doler, lo que se tapó con productividad, con rutinas, con perfección forzada. Esas emociones no desaparecen, solo se transforman en síntomas. El cuerpo grita solo cuando ya no queda otra forma de hacer oír al alma que fue silenciada por años. Frankl descubrió que incluso en el dolor más extremo, si el ser humano encuentra una razón, una dirección, una verdad que lo sostenga por dentro, puede resistir lo impensable. Cuando desaparece esa conexión y la vida se reduce a rutinas sin alma, el cuerpo acaba llevándose la peor parte. A veces como ansiedad, otras como enfermedades sin causa clara, y muchas veces como un silencio pesado que nadie puede explicar, pero que lo invade todo. Hay dolores que ningún fármaco alcanza, angustias que no vienen de la química, sino del abandono de uno mismo.
Hay heridas que solo se curan volviendo a habitarse por dentro. Y eso no se logra anestesiando el alma con recetas rápidas, sino atreviéndose a hacer las preguntas que duelen. ¿Qué has dejado de sentir? ¿Qué parte de ti está apagada? ¿Qué historia tuya no ha sido contada ni por ti mismo? Lo sabemos quienes hemos tocado fondo. El cuerpo jamás finge. Dice lo que tú no te atreves. Si algo se siente mal, si algo se repite una y otra vez, si cada día empieza a parecerse al anterior con una carga más insoportable, no estás exagerando, no estás loco. Tal vez simplemente estás desconectado. Ningún tratamiento bastará mientras sigas lejos de ti mismo. Frank no necesitó pastillas para guiar a otros hacia su centro. Usó algo más poderoso, sentido. Y cuando alguien recupera eso, el cuerpo empieza a hablar distinto, porque ya no necesita gritar, porque por fin alguien, tú mismo, está escuchando. A veces alguien puede llevar una vida que parece estable, funcionar bien en lo cotidiano y cumplir con todo lo esperado. Pero de repente, algo dentro se desajusta. No sabe bien por qué. Solo siente un peso en el pecho al despertar. Una ansiedad que no tiene una causa clara y un vacío que ni el amor de los demás ni los logros consiguen aliviar. No está loco, no está deprimido. Es como si por dentro todo se hubiera apagado. La mente humana no se deteriora de golpe, se apaga lentamente cuando ya no hay conexión con la vida interior. Carl Jung lo advirtió con claridad. Cuando la persona pierde contacto con su inconsciente, la energía que debería circular entre lo que somos y lo que mostramos se estanca y comienza el verdadero conflicto. El caos no aparece porque algo malo sucede allá afuera, sino porque lo que vive dentro dejó de tener un canal hacia afuera. Se taponó la comunicación entre el yo y su verdad más íntima. Y ese silencio, al inicio imperceptible, se convierte con el tiempo en ruido insoportable. No estás mal por pensar demasiado. Estás mal porque lo que deberías estar escuchando quedó enterrado. Porque no has tenido el valor o la guía para escuchar esa voz interna que no busca respuestas rápidas, sino verdades que transforman. El silencio interno no es calma. A veces es un grito sofocado que se disfraza de productividad, de relaciones superficiales, de rutinas que sirven para evitar pensar. Pero el alma no puede vivir anestesiada por siempre. Y cuando lo reprimido se acumula, lo psíquico se desborda. Carl Jung lo decía de forma brutal. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso es lo que ocurre con miles de personas que creen estar fallando, cuando en realidad lo que ocurre es que nunca se escucharon de verdad. Al desconectarte del alma, comienzas a vivir solo desde la mente, pero la mente sin alma se convierte en un juez despiadado. Nunca descansa, siempre exige, siempre compara, siempre castiga. Te mantiene en alerta, te convence de que aún no eres suficiente, de que debes hacer más, rendir más, controlar más. Y así es como el caos toma forma. Ansiedad crónica, trastornos alimenticios, adicciones silenciosas, pánico, disociación emocional. No como enfermedades aisladas, sino como efectos del desarraigo interior. El silencio no es inofensivo cuando la conciencia está amordazada. Aquí no estamos hablando de escuchar tu intuición como un eslogan de autoayuda. Hablamos de sentarte frente a tu historia real, tu infancia, tu rabia contenida, tus contradicciones, tus deseos más incómodos y permitirles tener un lugar en tu psique. No para justificarte, sino para liberarte del caos de vivir sin saber quién está al mando dentro de ti. Porque cuando no te escuchas, actúan en ti fragmentos inconscientes que sabotean tus vínculos, tus metas, tu salud mental y hasta tu voluntad.
No es casualidad que en la sombra de muchas crisis emocionales graves haya siempre una historia de represión, de obediencia vacía, de desconexión emocional con uno mismo. Una sociedad sin alma produce individuos sin dirección interna. Y es por eso que tantas personas buscan sentido en ideologías, relaciones o metas que terminan por vaciarlos aún más. No porque sean débiles, sino porque viven tapando su silencio con ruido externo. A eso Jung lo llamaba la inflación del ego, un mecanismo de defensa donde aparentas fuerza mientras tu mundo interno se desmorona. La verdadera salud mental no se construye solo con medicamentos o frases positivas, se construye con coraje, coraje para detenerte, para sentir, para no escapar más. Coraje para atravesar el desierto emocional y hacer contacto con aquello que has ignorado por años. No importa qué tanto hayas fingido estar bien. Si hay caos en tu vida, es porque lo esencial no está siendo escuchado. Callarte no te está salvando, te está enfermando. Y ese silencio que crees que te protege tarde o temprano, te va a exigir un precio. Porque lo que no dices, lo actúas. Lo que no procesas se convierte en enfermedad. Lo que no enfrentas se convierte en destino. Y ahora dime en la caja de comentarios, ¿de verdad crees que eso se resuelve con una pastilla o necesitas tener el coraje de mirarte por dentro? Negarte a escuchar tu voz interior te condena a un caos emocional del que tú también eres arquitecto. Cuando una sociedad pierde su centro, alguien más decide por ella. La salud mental, en ese contexto, se ha vuelto una oportunidad de negocio disfrazada de solución. No hay urgencia en sanar si el síntoma genera ingresos. No hay deseo de comprender si el diagnóstico rápido mantiene girando la rueda. Se ha construido un modelo de atención que no busca transformación, sino fidelización. Cada recaída se convierte en un nuevo cliente. Cada crisis, en un número dentro de un gráfico de rentabilidad. Muchos llegan a consulta arrastrando un agotamiento que ni siquiera logran nombrar. Llevan años funcionando sin detenerse, convencidos de que algo está roto en ellos. Pero lo que falla no es su mente, sino el entorno que los desconectó de sí mismos. La industria psiquiátrica ha aprendido a capitalizar esa desconexión. Fragmenta, etiqueta, médica y despacha. Es más rentable tratar una ansiedad crónica que escuchar con atención lo que esa ansiedad intenta decir. Es más sencillo adormecer que acompañar. Y el sistema lo sabe. El discurso dominante promueve la idea de un cerebro defectuoso, un desequilibrio químico que justifica todo, pero que rara vez se demuestra con evidencia contundente. Mientras tanto, se prescriben pastillas como si fueran antídotos mágicos, anulando procesos emocionales que podrían ser la puerta de entrada a una comprensión más profunda. No se trata de demonizar los fármacos. Pueden salvar vidas, estabilizar, contener. El problema surge cuando se convierten en la única respuesta. Cuando el dolor se tapa sin escucharlo, cuando la angustia se convierte en un negocio a largo plazo. Detrás de muchas etiquetas psiquiátricas hay sufrimientos humanos complejos, en contextos aún más complejos, reducidos a códigos de diagnóstico, no por negligencia, sino porque el sistema exige velocidad. Hay cuotas que cumplir, tiempos que respetar, protocolos que automatizan la escucha. Se atiende desde la prisa, se receta desde el cansancio, se diagnostica desde el molde. Y el paciente, lejos de encontrar alivio, empieza a creer que su alma es una falla de fábrica. Lo más alarmante es que esta desconexión ya no se vive como un problema, sino como una normalidad. Las personas asumen que sentirse vacíos, irritables, hiperestimulados o agotados forma parte de lo que significa vivir. La hiperproductividad se mezcla con la autoexigencia y cuando el cuerpo colapsa, se lo medicaliza para que vuelva a ser funcional. Así se perpetúa la rueda.
adormecer lo humano para sostener lo inhumano. Se premia al que no siente, se patologiza al que se detiene, se seduce al que duda con soluciones instantáneas. Pero nadie prospera emocionalmente en un mundo diseñado para evitar el silencio. La industria de la salud mental no opera en el vacío. Está incrustada en un sistema que alimenta la desconexión desde todos los ángulos. Educación, redes sociales, cultura del rendimiento, modelos de éxito inalcanzables. Y cuando esa desconexión genera ansiedad, hay un fármaco esperándote. El insomnio se instala y el sistema responde con sedantes. El alma protesta y el sistema responde con manuales que la callan. Se controla todo, menos lo esencial. Jacques Lacan advertía que la cura no es un proceso técnico, sino un acto de verdad. Y eso es justo lo que se ha perdido. Ya no se busca verdad, se busca eficiencia. Ya no se prioriza la subjetividad del paciente, sino la estandarización del tratamiento. La pregunta profunda, ¿por qué sufres?, ha sido reemplazada por otra mucho más cómoda: ¿qué síntomas tienes? Así, el sufrimiento se convierte en mercancía y el dolor humano en estadística. Muchos profesionales luchan desde dentro del sistema, intentando resistir esta lógica. Intentan sostener espacios de escucha reales en un contexto que los empuja a ser operadores. Pero el desgaste también los alcanza. La presión de resultados, la frustración frente a un sistema que no les permite acompañar con profundidad, termina devorando incluso a los más comprometidos. Porque el problema no es solo clínico, es estructural. Quien se atreve a mirar con ojos críticos este panorama es rápidamente silenciado. Se lo acusa de irresponsable, de romantizar el sufrimiento, de poner en riesgo a pacientes. Pero lo que realmente está en juego es el negocio. Cuestionar el modelo actual implica tocar intereses demasiado grandes. Por eso se defiende con fuerza, se blindan discursos, se ridiculizan alternativas, se patologiza la diferencia. Y mientras tanto, miles de personas siguen buscando alivio sin encontrarlo. Van de consulta en consulta, de diagnóstico en diagnóstico, sin llegar a sentirse escuchadas. Porque su dolor no cabe en un protocolo. Porque su historia no encaja en una etiqueta. Porque su alma pide algo que ninguna fórmula puede ofrecer: presencia real, vínculo, tiempo, sentido. Quien se desconecta de sí mismo es más fácil de controlar. Y quien cree que su malestar es un error individual jamás sospecha del sistema que lo produce. Esa es la gran trampa: convencernos de que estamos rotos cuando en realidad estamos viviendo dentro de una estructura que nos quiebra lentamente, para luego ofrecernos parches disfrazados de salvación. Hay una línea invisible entre soportar la vida y realmente habitarla. Mucha gente camina todos los días fingiendo normalidad mientras internamente se asfixia. Lo curioso es que muchos no necesitan más pastillas, necesitan razones. Porque un ser humano con sentido no escapa del dolor, pero lo transforma. Ya no es prisión, es impulso. Ya no lo aplasta, lo empuja. Aunque duela, algo dentro cobra dirección y por eso sigue caminando. Pero lo primero que se rompe cuando se pierde el sentido es la capacidad de sostener el día. Las cosas pequeñas, levantarse, comer, hacer una llamada, empiezan a sentirse como castigos. Ninguna sustancia logra reparar eso. Es el alma la que pide otra cosa. Puedes adormecer la mente, ralentizar el pensamiento, silenciar los picos de ansiedad. Pero si el alma sigue vacía, todo se vuelve una pausa prolongada. Esperas que pase algo, pero no pasa. Esperas que el medicamento haga efecto, pero el único efecto real que necesitabas era recuperar conexión con algo más grande que tú. Sentido no es tener metas,
Es saber por qué te levantas cuando todo se derrumba. Y eso no viene de afuera, se cultiva desde adentro. No se impone, se encuentra. Y muchas veces se construye en el momento más crudo. La vida se vuelve real, justo en el momento en que ya no ofrece respuestas fáciles y te obliga a mirar donde más duele. Dejas de anestesiarte y comienzas a buscar sentido. El cambio ocurre al soltar el ¿por qué a mí? Y abrir paso al ¿qué hago con esto que me toca? El problema es que te acostumbraste a vivir fragmentado, a separar lo emocional de lo espiritual, lo mental de lo existencial, como si el cuerpo fuera un conjunto de sistemas aislados. Encontrar una dirección que te conmueva lo cambia todo. El caos se ordena, la fragmentación se une. Y lo único que realmente necesitas es una honestidad brutal contigo mismo. Y esa honestidad incomoda, porque a veces te confronta con relaciones que tienes que soltar, con decisiones que no quieres tomar, con vacíos que no puedes seguir tapando con entretenimiento, trabajo o terapia sin compromiso. Alguien que encuentra un para qué sólido no necesita que la vida le resulte fácil, necesita que le resulte significativa. Y eso transforma el estado interno, se regulan los pensamientos, se estabilizan las emociones. No porque la química haya hecho milagros, sino porque la energía mental ya no está peleando contra un vacío diario. Está enfocada, dirigida, viva. Por eso, la pregunta no es si estás deprimido, ansioso o estancado. La pregunta es si estás desconectado de lo que le da sentido a tu historia. Si estás viviendo una narrativa que ni siquiera elegiste. Si estás apagando tu fuego interno para encajar en una rutina que jamás te nutrió. Recetas no hay, pero sí gestos honestos que pueden reavivar la llama del sentido. Hablar con alguien que te inspire. Soltar una carga innecesaria. Crear algo con tus manos. Tomar distancia de lo que te quiebra todos los días. O incluso detenerte una hora entera a preguntarte qué estás sosteniendo por miedo al vacío. Esa es la medicina que no vende la industria y es la más poderosa. No porque cure todo, sino porque te permite volver a ti, a lo esencial, a lo que aún te conmueve cuando el resto parece perder sentido. Cuando encuentras eso, la vida no deja de doler, pero deja de ser absurda. Y en ese punto, no necesitas una lista de pasos, solo necesitas un espacio interior donde puedas volver a ti sin tener que rendirle cuentas a un sistema que espera que funcionen incluso los que ya están rotos. Si llegas a ese lugar, la química puede ayudarte, pero no será lo que te sostenga. Lo que te va a sostener es saber que estás caminando con dirección. Aunque duela, aunque cueste, aunque a veces quieras rendirte, pero no lo haces, porque algo en ti ya empezó a despertar. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida con sentido. Y el sentido no se construye en teorías ni se fabrica en laboratorios. Se revela cuando lo que haces por dentro se alinea con lo que sostienes por fuera. Tu dolor no te aplasta. Te está empujando hacia una razón. No estás roto, estás intentando recordar para qué viniste. Y si no la encuentras, créala, aunque tiemble, aunque duela. Porque en un mundo donde todos buscan respuestas rápidas, tú puedes convertirte en alguien que soporta las preguntas sin rendirse. No porque tenga fe en algo abstracto, sino porque ha decidido vivir de forma que el dolor no sea en vano. Y eso, aunque nadie lo aplauda, ya es un acto de redención.